Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Le habla Jamel Lizaldibulgo. Pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo en La Brecha y damos gracias por nuevamente estar en su hogar. Vaya así que buscando su Biblia. A esta hora estaremos en el libro de Isaías 40, versículos 25 al 31. Estamos trabajando con el nuevo discípulo. Este se puede conseguir ya vía Amazon, o si desea obtenerlo puede ir a la página de discípulospr.org, a la página de los discípulos, y le va a accesar y hay un enlace en el cual usted puede solicitarlo, pedirlo, ya sea a modo electrónico o modo ya físico. Si bien durante las pasadas clases nuestros hermanos y hermanas han hablado de las crisis, en la primera lección en qué consiste una crisis, la segunda lección, los efectos de una crisis. Así que la tercera y la pasada lección es superar la crisis, y en esta mañana la renovación y restauración, vamos a decir, de la crisis. O sea que estamos en la primera unidad, que es manejo de crisis. La lección número 4, que mencioné, renovación y restauración. Estaremos viendo que la palabra de Dios tiene, vamos a ver qué la palabra de Dios tiene que decirnos en esta mañana sobre la renovación y restauración. Así que vaya buscando su Biblia. La vamos a estar leyendo en Isaías 40, de 25 al 31, y dice de la siguiente manera: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres y ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has oído que el Dios eterno, el cual entró los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si bien hemos leído el texto y vemos que se habla de un animal y es del águila. ¿Y por qué el águila y no otra ave? Y no otra ave. Bueno, si vemos el texto, es que el ave ve por sus alas, sus garras, su pico. O sea, el águila es un ave enorme. Esta ave se mantiene en las alturas, con sus alas planeando. El águila es algo majestuosa. Puede mantenerse planeando con los vientos en las alturas. Para nosotros aquí en nuestro país, en Puerto Rico, el águila más común que podemos mencionar, o puede ser un pariente, yo no sé, sería el guaraguao, que usted ve eh, en las alturas, dando ronda y buscando su alimento para la presa. Y no sé si usted se ha percatado verlo en las alturas. Y créanme, desde mi hogar donde yo pertenezco aquí, en Ato Nuevo, usted puede ver a veces esos guaraguau en las alturas, buscando y viendo, planeando con sus alas. Y es que buscando su presa. Ahora bien, sobre la águila, no sé si usted ha escuchado alguna metáfora o videos del águila que menciona sobre la duración del águila, que puede vivir muchos años. Y usted lo puede buscar en las redes, en YouTube.
y lo va a entender sobre este proceso. Es una fábula para que tengamos en cuenta, o sea que es una fábula explicando el proceso que pasa el águila al llegar a cierta edad para que obtener su longevidad. Se menciona todo este proceso, pues mire, lo que habla del video en sí es el proceso que pasa el águila. Y es que esta águila llega a una cierta edad y en que sus uñas se ponen largas. Ya entiendo yo que son como los 40 años. Y menciona que su pico se pone curvado, las alas se envejecen y se ponen pesadas. El proceso, según la fábula menciona, es que el águila se enfrenta a una difícil decisión. Echarse a morir, o sea, a esos 40 años, o enfrentarse a un proceso doloroso. Si el águila toma esa decisión, según menciona la fábula, va a una montaña alta y comienza a romper su pico contra una pared. Cuando le salga ese nuevo pico, comienza a arrancarse las uñas. Y luego que le crecen las uñas, se arranca su plumaje. Ya vi esas plumas viejas y pesadas. Una vez tome ese proceso, hermanos y hermanas, que pasó esa águila, que es un proceso, según menciona la fábula, que menciona que duró casi 5 meses, el águila que ya está renovada y puede vivir unos 30 años más. Si bien sobre la fábula lo que nos quiere enseñar es que es el proceso de esa decisión del animal para poder sobrevivir. Esto puede traer mucho tiempo para el águila, estar, pues mire, sin comida. Si vamos viéndolo, va a estar sin comida, va a estar aislado, está en peligro su salud de otros depredadores, perder inclusive sus extremidades como el pico, las uñas, todo ese proceso para que nuevamente le crezcan. Y el propósito es que entendamos que la renovación es un proceso que es duro y difícil. En nuestra vida real, la renovación y la restauración puede darse de distintas maneras si deseamos, pero ¿cómo vemos el proceso? Sin duda, una decisión como seres humanos que tenemos que pasar por esos procesos, pero sabemos que Dios estará con nosotros en medio de ellos. Y en esta semana, en una emisora radial, escuché un testimonio hermoso, donde este hombre que era guardia penal, joven, en su juventud, comete una falta y va preso. Y ser guardia y estar preso no es fácil, hermanos y hermanas. Ustedes saben, estabas en el otro lado y ahora estás dentro. Y él decía que lo insultaban los mismos compañeros, los guardias, los presos. Y durante sus años presos, su condena que era larga. Sin embargo, capellanes y ministros que predicaban que la palabra de Dios a esos presos y llegó un momento en que él tomó la decisión de seguir a Cristo. Comenzó a ayunar, a orar en la cárcel, a hacer el bien dentro de lo difícil que es la cárcel. Inclusive le menciona en su testimonio que le habían profetizado que saldría lo menos que pensaba. Su condena era casi de 20 a 21 años. Sin embargo, menciona que se convirtió en 7 años en ese proceso difícil que pasó, pero que por el decidir seguir a Cristo. Su salida, pues menciona que fue un indulto del gobernador. Y vemos que esta historia existió una renovación y restauración del alma de este hombre, al igual afectó no solamente a él, sino también su familia, igualmente un ministerio para los presos y para los capellanes y para todo lo que conlleva el proceso de llevar en la palabra del Señor. Así que una hermosa historia
que escuché en esa emisora radial. Pues mire, muchas veces nosotros como seres humanos tenemos muchas situaciones. Sin embargo, la renovación y la restauración no viene, mire, eso no viene de la noche a la mañana. No es instantáneo, no es como los microondas, que, o sea, usted pone el popcorn y ya sale súper, ya en menos de 2 minutos está. O sea, eso conlleva a un proceso de dolor, conlleva lágrimas, conlleva a muchas preguntas y cuestionamientos y sobre todo, miren, lo que es lo físico, lo mental, lo emocional y sobre todo lo espiritual. Y es necesario ese proceso de experiencia para crecer como individuos. Pero si confiamos en Dios, Él nos acompañará, cada uno de nosotros como individuos. O sea, cada uno de nosotros tiene un proceso en la vida. A algunos, pues mire, le tocará más rápido, otros que más lento. El resultado, mire, no lo conocemos. Hasta que pase el tiempo y veamos lo que suceda, es entonces que sabremos el resultado. Ya sea uno positivo, sea negativo, el resultado será que aclarado. Nosotros no sabemos lo que ocurra, pero igualmente no sé si usted igual ha visto otro método de restauración y renovación, algo diario. Vamos a decir una pieza o algo restaurado. Un ejemplo, usted si chocó su vehículo de motor y usted ve que ese vehículo no tiene arreglo, pero usted pues visita un taller y el jalatero le dice que se puede restaurar, que quedará como si no hubiera chocado. Usted confía en su palabra, confía en que verá el resultado como si no hubiera pasado nada. O sea, y los jalateros, ¿qué hace? Quita las piezas, moldea, acomoda, pone, pinta, restaura y pone las cosas en su lugar. Y cuando o sea, los jalateros le menciona que ya su carro está listo, usted ve ese carro y está como nuevo. Y también podemos mencionar un objeto que estaba en la basura y pensamos que no tiene remedio. Y vemos que está oxidado, está roto. ¿Y qué se hace? Se restaura, se limpia, se lija, se adapta o hasta inclusive ese objeto pasó a ser una obra maestra, otra cosa. O sea, un objeto que pensábamos que era para algo, pero pudo ser para una obra de arte. Qué hermosa es verdad que algo que usted piensa que no tiene valor, que es basura, que estaba perdido, se pueda restaurar y renovar. Así mismo estaba el pueblo de Israel. Y es que el profeta y el pueblo de Judá experimentaba, ¿qué está experimentando, hermanos y hermanas? El exilio babilónico, un pueblo que había salido de su tierra como esclavos de este imperio de Nabucodonosor, de lo que es Babilonia. Su templo había sido destruido, su fe, mire, estaba decaída. Y va similarmente para que sepamos, con el tiempo de Jeremías, el profeta de Jeremías también, estos sucesos del exilio. Y muchos libros de los que leemos en el Antiguo Testamento, inclusive otros profetas, van junto con lo que menciona el exilio. Y es un proceso difícil que pasó este pueblo. Si leemos los primeros 8 versículos, el propósito es motivar al exiliado a no pensar que Dios está derrotado por otros dioses paganos, a que la destrucción del templo y que pensaran que Jehová, Yahvé, Dios lo había abandonado. Y es que el hombre de la época, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pensaba? Pues mira, no, pensaba que si el pueblo tenía victoria, ¿qué pasaba? Dios lo acompañaba en esa victoria, en esa guerra. Sin embargo, si eran derrotados, era culpable de los mismos dioses o el mismo Dios. Culpaban. Así que motivar al cautivo era el propósito que desea el escritor para el pueblo. Ahora,
¿Por qué el águila y no otra ave? La paloma es una paloma mensajera, como podemos ver en Moisés, en otros, en otros lugares, o sea, que se utiliza como mensaje. ¿Pero qué? Huye de los vientos. O sea, una paloma no puede mantenerse en una tormenta, una tempestad. En cambio, el águila no. Las águilas que sacan provecho de la tempestad. O sea que cuando el águila está en las alturas, está planeando y hasta que descansando. Como creyentes tenemos que descansar y depositar nuestra confianza en Dios. Al igual el águila puede batallar esas tormentas y de cualquier las favorece. Nosotros tenemos que ver que las tormentas que son un proceso. Sé que suena masoquista y tampoco, miren, no son. Es que en medio de las tempestades, luego que viene que la calma. Al igual con una tormenta, pensamos que todo es destrucción, que es un proceso que también se restaura también, que la naturaleza, se restaura la flora, los árboles. Y vemos ese proceso de restauración inclusive en lo que es la naturaleza. Es un proceso natural que tiene que pasar la naturaleza. A su vez nos preguntamos, hermanos y hermanas, ¿qué consecuencias físicas, emocionales, espirituales y sociales pueden ocasionar una crisis, la crisis? O sea, ya sabemos que las tormentas y las tempestades para algunos pueden causar una crisis. Ahora mismo lo que es el COVID puede, estamos en una crisis. O sea, la crisis, hay tantas crisis que podemos hablar y no terminar. Pero ¿qué consecuencias pueden traer al ser humano lo que es físico, emocional y espiritual y social? Pues mire, pues puedo mencionar que enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestra mente, o sea, la mente de uno, estar alejado socialmente, como estamos ahora, pero sobre todo alejado espiritualmente. Y un sinfín de situaciones que podemos hablar de la crisis que traen sus consecuencias y que nos afectan. Porque en nuestras oraciones no estamos, Señor, mire, Señor, dame una crisis. O sea, evidentemente nosotros no estamos, Señor, mándame la crisis más grande. Nosotros no hicimos esas oraciones. Eso no estaba en nuestras oraciones. Al contrario, siempre deseamos salir de ellas. Pero es que aparte de la crisis es algo que ya natural. Hemos siempre vivido en crisis, pero siempre tenemos que ver cómo salimos de ella, cómo Dios nos trabaja y nos restaura y nos renueva en medio de ellas. Así que, ¿cómo una crisis puede deformar o formar el carácter de una persona? Puede, mire, en una crisis, pues las negaciones, el odio, la ira, el enojo, ser de corta mecha, que no le importe inclusive la vida de uno. Y es que puede ocurrir en medio de la crisis, puede deformarnos a nosotros, pero también puede formarnos a que también sea la crisis como medio de una oportunidad. Y ahí también está eso. Si un ejemplo, si nos despiden de un empleo, puede ser que tuviéramos un trabajo que no nos gustaba, que solo veíamos como rutinario. Sin embargo, pudiera ser en medio de la crisis de no tener empleo, pudieras que desarrollar un talento, una destreza. Y eso lo vi, en ejemplo, yo vi un video en otros días sobre esto mismo, en que una empleada fue despedida de su empresa, de la empresa que trabajaba, y pues por reducción de horas, no había presupuesto. Y entonces al principio, luego empezó a buscar empleo, haciendo llamadas, estaba buscando y solicitando ayuda y nada sucedía. Pasó el mes ya y varios meses y ya ella no estaba buscando y estaba perdida. Estaba, vamos a decir, en su casa con basura, comida, en la casa, sucio, estando en el sofá todo el día. Y una amiga
llega a su hogar y la confrontó y viendo todo lo que estaba viendo, salieron. Y, y la estaba tratando de ayudar para buscar un empleo a ella. Sin embargo, la amiga le pregunta que necesita que le tomen unas fotos, porque parece que su foto era, vamos a decir, cuando era de la universidad y ya, pues ya era un poco más profesional. Entonces, ella le pregunta que necesita una persona que le tome una foto. Y ella le dice que ella tiene una cámara en su casa y que le haría lo que es el shooting para la foto. Sin embargo, la amiga, ¿qué hace? Le paga por ese servicio. Y en ese instante, ella comenzó a ver una oportunidad, a dedicarse a lo que es la fotografía y ya, según menciona el video, que ella pudo que obtener sus ingresos y inclusive pudo ser contratada por hasta revistas. Y al final el video presenta se encuentra a la persona que la había despedido, a quien había trabajado, y ella vio el cambio en ella y que estaba feliz. ¿Qué rol tiene nuestra actitud para la crisis? O nos destruye o nos renueva? Con el ejemplo que le mencioné, la actitud ante una crisis, la chica que pudo haber dejado escondido su talento, pudo obtener otro trabajo, pero igual no era lo que lo apasionaba. Pudo también continuar en su hogar, en el sofá y haciendo nada. Sin embargo, se renovó, utilizó su talento, vio donde había una necesidad y donde había una oportunidad. Nosotros tenemos que ver qué actitud tomamos en medio de la crisis, sea cual sea, nos destruye o nos renueva. Pero lo importante es la actitud que tengamos. Si bien el profeta, su rol es motivar al pueblo a que continúe su carrera, que en la búsqueda de Dios, que aunque están viviendo una crisis espiritual este pueblo, una crisis de derrota, el profeta presenta a que confía en Jehová y tendrán que nuevas fuerzas. A su vez, el texto podemos ver que menciona a los muchachos, a los niños, que se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, aún en los cansancios de la vida, aún en medio de las carreras maratónicas de la vida, que aunque estemos cansados, pero qué hermanos y hermanas, pero los que confían en Jehová tendremos nuevas fuerzas y podemos llegar a la meta. Podemos llegar, hermanos y hermanas. Qué hermoso es la palabra del Señor. Ahora bien, hablando sobre lo que del águila, vamos a presentar unos 6 puntos que me parecieron interesantes y que mencionaba la lección. Y es que, primeramente, si el águila abre sus alas y no la agita, el águila en medio de la tormenta que se eleva a las alturas que nunca había alcanzado. Es sin duda que el pueblo en el cautiverio, para el pueblo, sus alas de confianza y esperanza, Dios lo elevará los elevara su mirada a Él y no a los otros dioses. Y es que su mirada cabizbajo estaba el pueblo. Estaba así, cabizbajo, triste, mirando al suelo de derrota. El profeta le recuerda que no miren hacia abajo, que no se vean derrotados y tengan su mirada hacia arriba en Dios. Que nuestra mirada no esté cabizbajo, hermanos y hermanas. Al contrario, enfocados en la mirada de Dios, en la mirada que es Jesús que nos presenta. Amén, amén, amén. El segundo es que en medio de esas alturas alcanzadas que nunca ha llegado el águila, ¿quién le hace? Le facilita que amplía su visión. O sea, desde lo alto ella mira y no es la misma visión desde un árbol o desde donde está su nido. No, cuando está en la altura, en la tormenta, la tempestad, hasta allá arriba,
que lo convierte para ella que en una bendición. O sea, podemos ver que nosotros también, hermanos y hermanas, cuando estamos viendo el problema desde lo alto, vemos la situación como es y vemos lo que hemos pasado en medio de las crisis. ¿Y qué vemos? Que esa superación, vemos la superación a la crisis, vemos que no estamos allá abajo, sino viendo el problema, cómo lo hemos superado. Y así mismo el águila supera sus alturas y llega hasta donde ella no se imaginaba. Y es que también, tercer punto, esa altura de descanso en las alturas, que llega el águila, según menciona el profeta, al no usar sus alas era para elevarse. O sea, el profeta desea que superemos que las tormentas, una vez las enfrentemos, lograremos tener paz y descanso al elevarnos sobre ellas. O sea, vamos a estar descansados en medio de las situaciones, hermanos y hermanas. Y tan cuarto punto, hermanos y hermanas, también el águila tiene sus enemigos como otras aves, como el halcón, porque el halcón que puede elevarse sin tormenta a las alturas. O sea, cuando el halcón, si no hay tormenta, puede llegar a la altura más alta y el águila no puede. Y lo que pasa es que lo que ocurre es que esas otras aves mortifican o molestan a las águilas porque están en una altura más alta y puede ser pues que lo ataquen o a lo que es la águila. Sin embargo, cuando ocurren las tormentas, los halcones no pueden llegar allá a esas alturas como ellos están acostumbrados. No pueden. Entonces el águila, en cambio, sí puede alcanzar esas alturas. Para ellas significa es un tiempo de paz, un tiempo en que no tendrá ese halcón molestándolo en medio de una tormenta, hermanos y hermanas. O sea que para el pueblo esa paz la verían que con la llegada de lo que sería Ciro, el grande de Persia, del cual verán que la paz aún en medio del cautiverio. Quinto punto, es interesante que el águila, su velocidad sin tormentas, desarrolla una velocidad de 50 millas por hora, o sea, bastante rápido. Sin embargo, es interesante que su velocidad aumenta en la tormenta, llegando hasta 80 millas por hora. Este beneficio para el águila le indica que al pueblo que vean el cautiverio como una experiencia de renovación y restauración y no como una carga o castigo. En vez de atrasar, la tempestad lo acelera. Como seres humanos a veces no vemos lo que puede lograr una crisis o tormenta. Si pensamos que es para atrás, que es un atrás, no. Lo que pudiera ser es beneficioso, porque esperamos a que todos los afectados por tormentas. Mire, pensamos que estamos afectados por estas tormentas, huracanes, terremotos, esta pandemia. Pudiera llegar a que acelerar el proceso. Podemos ver eso, ahora no lo sabemos, pero puede acelerar un proceso para este pueblo y sobre todo para la iglesia. Así que en vez de atrasarnos, iglesia, sea para la iglesia un tiempo que de experiencia de renovación y restauración, al igual con su familia. Un momento también de renovación y restauración, de sanar heridas, de sanar situaciones, de un ejemplo que vivíamos de día a día cotidianamente y ahora usted puede compartir más con sus hijos o con su esposa o esposo. ¿Ves? Algo así podemos también ver como beneficioso, viendo lo que es superar estas crisis, puede renovar y restaurar sus matrimonios o inclusive la relación con sus hijos. Sexto punto, el águila al llegar a la altura sin abatir sus alas, ya que hace, dura mucho más tiempo y a su vez no está, no, a su vez descansa, como mencionamos, que ya no tiene que batir sus alas.
O sea, esa águila está en descanso. Dura más tiempo. Para nosotros los tiempos de tormentas, debemos ver que el crecimiento cristiano aún en tiempos difíciles. Si bien hemos hablado ya de las crisis y de las águilas, y aún en medio de las crisis debemos dirigirnos a Dios como único que aliado. Si crecemos en medio de las tormentas, las crisis que desarrollan, hermanos y hermanas, pueden desarrollar unas raíces, pero unas raíces que pueden dar que firmeza y nos elevará sobre ellas, porque estaremos viendo desde lo alto, viendo que hemos superado las mismas. Solo, ¿cómo lo hacemos, hermanos y hermanas? Confiando en Dios y echando que unos buenos cimientos, una buena base en que nuestra relación con Él, con Dios, que puede que lograr resultados aún enfrentando tempestades. Tenemos que ver los resultados positivos, en mantener encendida esa fe. Vean, vamos a ver los logros, hermanos y hermanas. Si vemos los 6 logros que mencionamos del águila, cada uno refleja que una renovación y restauración. ¿Para quiénes? Para los creyentes, con los que procesan bien las crisis, pero que con Dios. Así que, hermanos y hermanas, de la brecha, todo aquel o aquella que esté viviendo o esté pasando tormentas de crisis, podemos experimentar ese crecimiento, como mencionamos el águila que está experimentando, como esa fábula que mencionamos. También nosotros podemos experimentar lo que es el crecimiento, esa renovación y esa restauración. Veamos las crisis no solamente malas, hermanos y hermanas, sino oportunidades de la vida a que poder superarlas. ¿Para qué? Ser restaurados, ser renovados. Eso aplica en nuestro diario de vivir. Como pueblo, como iglesia, vamos a ver que superar esta pandemia. Vamos a hacer una iglesia restaurada y renovada. Pero es necesario este proceso. Sé que es complicado, pero lo importante es mantener viva en la llama de la fe. Confiar en Él, que eso es lo más importante. Así que, hermanos y hermanas, espero que hemos podido reflexionar y podido entender esta escuela bíblica en Isaías 40, del 25 al 31, que es hermoso. Es hermoso la palabra del Señor, que eso puede marcar esos textos. Así que vamos a trabajar con nuestras crisis, pero sobre todo viéndola que Dios tiene control y que vamos a superarlas para que ser renovados y restaurados. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.